Hola, ¿qué tal amigos de Sector Cómic MX? Seguimos celebrando el Batman Day. Esto no se acaba. El invitado que a continuación vamos a tener, bueno, pues es el señor J.G. Holguín, legendario traductor. Y pues me acompaña también esta noche mi estimadísimo Carlos Darklo. Gracias Jesús por estar aquí. En verdad creemos en Sector Cómic que eres una pieza importantísima de lo que es la historia de los cómics en México, la edición de los cómics en México. También has tenido tu participación en cuanto a escribir historias para Archie. Y bueno, muchas cosas. Te doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Ya espero poder complacerlos con lo que quieren, ¿no? Que les diga. Yo trabajé en Batman por más de 20 años. Empecé 2 años antes de que se acabara Editorial Novaro. Y ahí empecé a trabajar a Batman en Novaro. Luego vi y ahí fueron los grandes éxitos que ninguna editorial desde entonces ha podido duplicar. Creo que nada más ha habido una después de Vid, ¿verdad? Para DC, para Batman. Sí, así es, nada más la ha tenido después de Editorial Beat, llegó Televisa, pero sí tardó bastantes añitos en retomar la licencia y traer de nuevo a estos personajes, pero sin duda todos los fans que nacimos en los 80s y disfrutamos de la lectura de mediados de los 80s y todos los 90, recordamos con mucha nostalgia todas esas columnas que usted creó, como por ejemplo la era de Marvel o la era Marvel, pero pues obviamente uno más lo recuerda por documentos clasificados, esa finita, ¿no? Donde venía mucha información. Y bueno, pues queremos que nos cuente qué tal le fue en esa época, cómo fue que usted entró como traductor, cómo fue que también pudo editar algunas historias y bueno, pues le dejamos los micrófonos, dijera el buen Adrián, para que nos relate su experiencia con Batman. Bueno, cuando yo estaba en Novaro, la primera revista de DC, el primer cómic de DC que a mí me dejaron para mí solo, no fue Batman. De hecho, ese fue el segundo. El primer DC que fue mío exclusivamente y que a nadie más se lo daban para traducir pero fue Jonah Hex. Jonah Hex salieron 3 números en Novaro. Yo hice como 8. Y ese fue mi primer DC cómic para mí solito. Yo hacía de todo en Novaro, hacía Archie, Walt Disney, el Correcaminos, que tuve una corrida de muchos números consecutivos. Pero lo que más hacía era DC, pero también Batman. Y Batman fue muy importante porque Batman fue el segundo que me dejaron para que fuera yo el traductor exclusivo. A mí me dio mucho gusto porque no nada más era Batman, era Flash y Linterna Verde también. De hecho, cuando llegó ese momento, lo que sacábamos en Batman de Novaro era Batman, Detective Comics, era The Brave and the Bold, era Flash y era Linterna Verde. De hecho, uno de los primeros números que hice, ya que yo era el oficial de Batman, eso no significaba que dejaba de hacer otras cosas, ¿eh? Seguía siendo Superman y Supercomic, pero esos también se los daban a otros también. O sea, yo nada más hacía algunos números, no todos. Nada más de Batman yo los hacía todos. Y uno de sus primeros números fue el último número, creo que fue el número 200 de Brave and the Bold. El número 200 en que era Batman de Tierra 1 contra Batman de Tierra 2. Bueno, y Batman de Tierra 2, porque nunca ni se pelearon ni nada, ni siquiera se vieron. En el pasado, el Batman de Tierra 2 resolvió un caso que tenía que ver con el caso que resolvía Batman de Tierra 1 en el presente. Entonces, eso fue muy interesante, iban a ser como 3 números de ese Brave and Bold 200, porque esa historia fue larga, fueron fácil más de 40 páginas. Pero aparte, fueron como 100 páginas, 80 o 100 páginas en el original, porque en ese número también fue la introducción de Batman and the Outsiders. Entonces, efectivamente, ese fue uno de los primeros que yo hice, las dos partes, la de Batman de Tierra 2, que seguramente iba a ser un número de Batman,
la de Batman de Tierra 1, que es que teníamos, eran un caso similar, que también iba a ser otro número de Batman, y la introducción de Batman and the Outsiders, que iba a ser un tercer número, iban a ser 3 números de Batman, y estaba la portada original y estaba la portadilla de Batman and the Outsiders. Entonces el problema iba a ser nada más cómo íbamos a resolver la portada intermedia, ¿no? Pero no había problema, había buenas ilustraciones y Novaro, bueno, Beat llegó a ser muy buena editorial, pero en un principio sí hubiera tenido problemas para resolver ese tipo de situaciones, porque Beat lo que hubiera hecho, y hubiera sido magnífico, hubiera sido encargarle a un dibujante como Benjamín Orozco que hiciera una portada especial, si no teníamos una portada para un número, porque eran tan grande que se tenían que usar dos números, ¿no? Un número americano, dos números mexicanos, pero desgraciadamente DC no daba permiso de hacer esas cosas. Entonces, pues el departamento de retoque bueno, en Novaro eran muy profesionales, o sea, pero ¿cómo no puede ser? No puede ser de otra manera, perdón, porque pues en Novaro tenían 30 y tantos años de experiencia y ya se lo sabían de todo, ¿no? Y en Beat pues empezábamos y era ensayo y error prácticamente cuando empezó a salir Batman en Beat, Beat ya tenía un par de años de publicar cómics de servicios, empezó con Archie Popeye. Para cuando salió Batman en el 87, pues ya tenía un par de años haciendo esos cómics. Superman, los errores que cometieron en Superman, hacían unos blue box muy horribles, pero sí eran feitos, que para llenar páginas. Después ya empezaron a hacerlo con más cuidado. Fue en Superman también cuando empezaron bueno, todo era recorte, ¿no? Era cortar y pegar los originales en nuevos originales. Y en Superman se hicieron los ensayos, ya dejaban hacer blow-ups que no se veían bien, y empezaron a pegar y a hacer dibujos, completar el dibujo, pues así no siempre se veía bien, pero era mejor que el blow-up. También empezaron a mejorar la letra y todo. Para cuando llegó Batman, ya se habían resuelto muchos de esos problemas y ya se veía mejor. Nunca se vio wow, los tamañitos pequeñitos. En Facebook le dicen Batman Águila y Batman Colibrí. Y el aniversario, el 50 aniversario de Batman salió en el Colibrí. Pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Además eran 48 páginas. Como bien lo dices, mi estimado Jesús, disculpa que te interrumpen, eran otros tiempos, y yo creo que a veces yo me acuerdo de muy pequeño, a mí no me interesaba, yo no conocía el tamaño cómic porque yo no conocía el cómic americano. Yo siempre leí este tipo de historias, por ejemplo, sí sabía que los cómics de Spider-Man de novedades eran grandes, pero yo a Batman yo lo conocí en chiquito. Yo lo conocí en este tamaño y para mí esto fue Batman, para mí esto eran ahí está. Para mí estos eran los cómics de Editorial Beat, y déjame decirte que aquí es donde yo te conocí, porque aquí vienen los créditos, se los voy a enseñar. Ahí viene, corresponde a Batman número 177. No son muy viejos, pero es el tipo de cosas que yo creo que muchas cosas anteriores a estas ni siquiera las conocí, no los tuve, no porque no tuviera conciencia o no supiera que existieran, sino porque simplemente no estaba en contacto con los cómics. O sea, yo comencé a leer cómics muy pequeño, pero realmente no los leía, los ojeaba. Cuéntanos tu experiencia, ¿cuál sería estos retos a los que tú te enfrentaste en todo tu trabajo como traductor? Si hay algo que puedas agregar de algunas otras labores que hiciste y que también tuviste retos, también nos gustaría conocerlos, porque yo creo que estábamos en una época en el que se estaban haciendo cosas que jamás se habían hecho en México. O sea, Batman
más nuevo lo traían estas editoriales que nos estás comentando, porque Ajá. no había más, o sea, nadie más los traía, y no me quiero meter en cuestiones de licencias ni nada, sino que así es la forma en la que nosotros conocimos estos personajes. Cuéntanos de tu experiencia, cuéntanos si tienes anécdotas que dijiste, miren, yo estuve ahí, realmente yo conozco tu labor, y puedes decir, yo hice esto, yo traté, yo luché, yo intenté que esto mejorara, pero que nos lo cuentes tú. Bueno, cuando terminó Novaro, cuando entré a Novaro primero, realmente yo toda mi vida ha sido hacer cosas imposibles, hacer cosas que nadie ha hecho antes. La primera vez fue, no sé, no creo haber sido el primer fan que escribía a Novaro para reclamar sobre las traducciones, pero por lo que me dijeron allá y por cómo me recibieron en Novaro, creo que sí fui el primero que no se limitó a decir, no me gusta, cambien, sino que puse varios ejemplos. Ejemplos de los textos, cómo venía en inglés, cómo lo ponían ellos y cómo según yo debía ser en español. Por eso me invitaron a Novaro. Ahí fue el primer, no se puede, el primer imposible que yo rompí. Cuando llegué a Novaro, Hulk, nunca hice ningún número de Hulk en Novaro. En Lit sí, pero en Novaro no. Porque ya se lo daban a alguien. Ya darle un título a una sola persona no era nuevo en Novaro. Era poco común, pero no era nuevo. Entonces, pero Hulk era porque era, o sea, la continuidad era muy estrecha. En ese sentido, no sé si tomaron en cuenta eso para darme Batman, pero eran, bueno, entonces Batman y Detective tenían una sola continuidad entre los dos. Además estaba Flash y estaba Linterna Verde y empezaba la continuidad de Batman and the Outsiders. Entonces eran cuatro continuidades distintas y Hulk era nada más una. Pero yo creo que el Hulk en parte era porque ya las ventas estaban bajando mucho, ya la serie de televisión ya no generaba tanto interés, todavía no había desaparecido, o ya estaba por desaparecer, o había desaparecido recientemente, pero ya no generaba tanto interés. Y pues ya no les interesaba mucho Hulk, y Superman y Batman y Supercomic, pues eran títulos muy queridos, ¿no? Y que había que cuidarlos mucho. Entonces, eso de dárselos en exclusiva a alguien era poco probable. A mí me dieron Jonah Hex y después Batman. Y lo de Batman espero que haya sido porque pues sí, porque yo había demostrado que tenía la capacidad de aceptar ese reto y darle un sabor único a Batman, ¿no? O sea, en Novaro era difícil encontrar una mala traducción, llegaba a verlas, pero era difícil. Pero ver un estilo, reconocer un estilo propio en cada uno de los números, eso nada más se lo puede dar una persona. Entonces, si leías Superman, te brincaba de un número a otro el estilo de traducción. Y pues se notó, o sea, gente como yo lo notaba, ¿no? Novaro te estaba enfrentando a una situación muy difícil porque ellos seguían con la idea de que eran para niños, eran desechables y que no tenían por qué tener, lo de antes no tenía por qué tener ninguna influencia con lo que iba a pasar después. En ese sentido, yo me acuerdo que una de las razones por las que yo, cuando estaba haciendo los Hombres X, antes de que yo los hiciera, que yo corregía mucho a Delfina antes, era porque la continuidad era tan estrecha y salían personajes, dejaban de salir personajes y de pronto volvían a aparecer. Pero porque en el número anterior había salido en un cuadrito el personaje y había que ponerle nombre y había que darle personalidad. Y después iba a ser importante una historia 15 números después. Y decías, lo podrá resolver, ella es muy buena, sí, pero también era escuela de Novaro, pero ella no era muy fiel a la escuela de Novaro, era de hacerlo para muy, muy infantil y no tomando mucho en cuenta la continuidad.
a pesar de que en Spider-Man también había una continuidad muy cerrada. Entonces, cada vez que hacía yo Los Hombres X, esa situación que me causaba un poquito de angustia, yo me acordaba porque en un número de Flash, cuando empezaba, poco después de que Flash mató, Barry Allen mató a Reverse Flash, salió en un solo cuadro un policía que nada más tenía un diálogo y le dieron nombre y todo eso, y como 30 números después, ya en el juicio de Flash, a que recordaron el cuadro y que se había visto antes y cómo encajaba en la continuidad, a mí me daba angustia que alguien que no le diera tanta importancia al cómic se equivocara al ubicar este personaje que de un número, 30 números antes parecía que sin importancia, 30 números después era muy importante. Y decías, no, y Claremont le encantaba hacer esas cosas. Sí. A Claremont le encantaba hacer esas cosas. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso en Flash, sí surgió un poquito mi angustia. Porque, o sea, por muy buenos que sean en Novaro, ¿cómo lo iban a resolver? Por fortuna, eso de Flash pues, me hubiera tocado a mí, ¿no? Pero sí, los X-Men después cayeron en mis manos y yo hice los últimos números que sacó Novedades en los X-Men. Pero bueno, ese era mi grado de hacer las cosas. Entonces, y ahí está, ahí van dos imposibles que yo tenía en Novaro. Haber mandado esa carta primero y que me contestaran. Y luego obtener las exclusivas de un número de un título tan importante de superhéroes en Novaro, ¿no? Que había que cuidarlo mucho. Y que pues ya era mío, ¿no? Eventualmente a lo mejor yo me hubiera quedado con los 3, ¿no? Pero bueno, eso ya no lo vimos. El siguiente imposible fue la era Marvel. Cuando yo le dije a Remy Bastien, que me dejara, precisamente por esa angustia que tenía, y le enseñé a Remy las correcciones que yo le hacía a Delfina para cuidar la continuidad, y vio que eran muchas y que el número iba a quedar más congruente después de lo que yo le había puesto mano. Pero pues sí, o sea, el crédito se lo daban a Delfina y el trabajar había sido mío, ¿no? Pero era trabajo de oficina, entonces de todos modos me iban a pagar, lo hiciera o no. Pero yo lo hacía. Entonces le pedí a Remy que me dejara hacer Los Hombres X, pues. Y para convencerlo le ofrecí hacer la era Marvel. Entonces ahí van 3 imposibles. Sacar Superman, un poco antes de eso fue en el 89. Entonces tiene razón, ese fue el cuarto imposible. El tercero fue en Beat, ponerle Bruce Wayne a Bruno Díaz. Era impensable. Entonces ahí van 4. Yo me acuerdo, o sea, las angustias, entonces era Bruno Díaz. A nadie más se hubiera ocurrido ponerle, en la película de Batman del 89, un par de años después, le pusieron Bruno Díaz en los subtítulos, haciendo corajes, y no fue el único. Ya cuando ya teníamos las revistas grandes, ya el formato americano, la portada plastificada y todo, sacábamos las fichas de Who's Who para llenar páginas, porque ahí ya no había recorte y pega. Ahí sacamos las páginas completas y mandaban el color original. Entonces, en el Who's Who, una correctora reciente que llegó, revisó un número y fue la página de Lois Lane, el Who's Who de Lois Lane, y le puso Luisa. Ok. Y le puso Luisa. Ay. O sea, a mí me dio tanto coraje. Bueno, la chava tenía un nombre normal, vamos a poner, no sé, ¿qué les gusta? Un nombre que se oyera bien en los 90, una mujer. Bueno, X, ¿no? Un nombre que se oía bien, que encajaba en los 90, un nombre de mujer. Entonces yo le dije, tú no te llamas Petronila
Alfonsina, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Pues como tú no te llamas Petronila Alfonsina, sino te llamas tal, ella no se llama Luisa Lane, se llama Lois Lane. ¿Entiendes? Sí, sí, entonces se tuvo que corregir otra vez, se tuvo que volver a escanear el original porque ya le habían puesto, ya habían corregido el color para quitar Lois en la ilustración, ya había quedado una ilustración en la página atrás del texto. Entonces, tuvieron que volver a escanear la página de la ilustración porque ya le habían puesto Luisa. Tuvieron que volver a hacer eso y yo cogí la prueba del texto porque dije, no, si alguien lo hace más, alguien más lo hace, se le va a escapar por lo menos un Luisa. Entonces ahí estoy quitando los Luisas y poniendo Lois. Una odisea, ¿no? Una aventura. Precisamente de lo que recordamos un poquito de los nombres que estaban pues traducidos, yo creo que también esa fue una labor muy importante pues para usted como traductor, el tratar de conseguir que los lectores pudieran tener los nombres originales en toda traducción mexicana, pero Claro. más o menos, ¿cómo vio usted toda esa transición, el cambio? Porque todo esto también era muy arraigado, ¿no? Teníamos los nombres en español y el cambio que se da a los nombres originales. En ese aspecto, ¿usted nos podría platicar cómo vivió esa transición? ¿Le costó mucho trabajo convencer a los editores o simplemente fue así de que llegó un día, mira, aquí está mi traducción y respeta los nombres originales? No, tuve que convencer a Paco Jiménez y fue un proceso. Sí, fue un proceso. Tuvieron que ser varias sesiones de convencimiento, pero él nunca se enojó ni lo rechazó ni nada. Él básicamente estuvo de acuerdo y fueron varias sesiones porque él tenía que hablar con otras personas, ¿no? Él estaba, en ese sentido, como que también intuía que venía una nueva etapa y que muchas cosas que venían de Novaro había que renovarlas, entre esos los nombres. Y el golpe fuerte fue cuando sacamos Punisher, porque, bueno, no le podemos poner el matón porque soy chistoso. Y pues este cómic no es nada chistoso, al contrario. De hecho, la propuesta era que le pusieran para lectores mayores de 18 años, porque sí, no queríamos censurar dibujos que se vieran tan sangrientos como en el original, en la edición original, que se viera, y yo ya estaba, o sea, ¿cómo crees que vamos a sacar Punisher? Y en lugar de decir los nombres de las drogas, vamos a decir, es que son objetos robados. Claro que no, hay que ponerle los nombres de las drogas. Entonces, pues sí, hay otra labor de convencimiento con Paco para ponerle el cintillo para mayores de 18 años. Pero ahí sí fue fortuito, porque estábamos, no, el matón no, soy el chistoso. ¿Qué puede ser? ¿Qué tal? El castigador tampoco. Mejor ponemos el cinturita, ¿no? Entonces, así se llamaba, bueno, no sé si ya todavía se use, pero un muchacho que se creía muy galán y que creía que era irresistible con las mujeres y ellas ni lo pelaban. Le decían el castigador y el cinturita, ¿no? Pero, ¿cómo crees que el castigador? Bueno, en España no tienen esa connotación y se lo pusieron, ¿no? Pero pues aquí, ¿qué onda, no? Entonces, pues vamos a dejarle Punisher, si ya le pusimos Bruce Wayne, ya quitamos el Luisa y el Jaime y el Pedro, pues vamos a ponerle Punisher, ¿no? Pues sí, pues, o sea, ¿qué nos queda, no? Cualquier cosa que se nos ocurra en español no queda, no se oye bien. Y Punisher sí tiene fuerza. Y mira, hasta la gente, hasta la actualidad, la gente ya lo identifica como Punisher y no piensa en él de otra manera. Una vez que yo estaba con un amigo, en el carro de un amigo, yo estaba del lado del pasajero, teníamos las ventanas bajadas porque hacía mucho calor. Entonces la ventana se lava vidrios, se lava parabrisas, estábamos en un alto, ¿no? Y pasa junto a mí y me dice, ese es mi Punisher. Pues, wow, pues sí, ya el matón había quedado atrás. Yo tenía mi playera de Punisher, por cierto.
Por eso me Por dijo eso, eso. por eso. Así es. Eso dijo, ese es mi Punisher. Entonces, entonces sí, también hubo problemas ahí, ¿no? Porque ya había comisión calificadora, que ojalá hubiera actualmente, porque los pondría en su lugar en muchas cosas. Nosotros teníamos que resolver creativamente muchos problemas. Y la comisión calificadora nos dijo, no, es que tiene que tener un título en español. Pues así se llama el personaje, ¿qué podemos hacer? Ah, pues cámbiale el nombre. ¿Cómo crees? Para nada. Entonces le dije a Paco, oye, se puede llamar Punisher y ponerle algo en español, ¿no? Entonces Marvel tenía Punisher, Punisher War Journal y Punisher Warzone. Entonces le dije a Paco, mira, podemos usar uno de los títulos de las otras dos, ¿no? De los otros títulos de Punisher en Marvel. Pero Diario de Guerra pues, no se oye muy bien, pero Zona de Guerra se oye genial. Zona de Guerra. Entonces empezó a ser Punisher, Zona de Guerra. Oye, pues Entonces sí. soluciones, ¿no? Soluciones que tenían que darse y tenían que salir de algún lado. Y yo creo que es como eso, debe haber muchos, muchos detalles porque afortunadamente hemos tenido oportunidad de platicar en innumerables ocasiones acerca de estos detallitos. Y bueno, pues siendo fan de los cómics, hay mucha información que en su momento también compartiste con los lectores de todos estos títulos que nos están platicando. Ya lo mencionaste, ya nos dijiste que la era Marvel comenzó como un argumento para convencer, ¿no? Que te asignaran a ti ciertos títulos. Pero ¿qué nos puedes contar? Y por eso escogí este cómic de los documentos clasificados, que también ya lo mencionó Dark Claw, pero mira nada más, documentos clasificados por J.G. Holguín. Para mí, y tengo que ser muy claro en eso, más allá de la labor de traducción que ahora lo valoro, y a veces buscamos quienes hacen esa traducción, creo que documentos clasificados fue la manera en la que más te acercaste al público, corrígeme si no es cierto, y empezar a plantear la situación de ese dejo de misterio que por mucho tiempo yo lo viví, que no sabía qué era JG, o sea, quién era JG Holguín, y era así como que un misterio, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de eso, mi estimado Jesús? La anécdota que más me gustó fue que incluso creo que publiqué la carta en Novedades, precisamente para preguntarme qué significa JG. Empezaba a poner nombres, Jorge Guillermo, no sé, cosas así, ¿no? ¿Qué onda, no? Jorge Gustavo, Juan Gamboa, no sé, sí, Jaime. Gambito, Jaime, Gambito. Sí. Entonces, oye, ¿y cómo sabes que no soy mujer? Obviamente no se notaba. Eso bien importante, de eso sí me acordaba que me habías contado. Ajá. Era obvio, o sea, era obvio que eso lo escribía un hombre, o sea, sensibilidad femenina no tenía, y pasión masculina sí. Como, ándale, como yo decía muchas veces, bueno, era obvio que no era mujer, para empezar, o sea, necesariamente tenía que ser hombre, porque si hubiera sido mujer, hubiera sido una mujer muy machorra, muy marimacha. Pero, pues no, obviamente. Entonces, por un tiempo sí me divertí jugando con eso, ¿no? De que era JG. Ahora ya no hay problema, ya todo el mundo lo sabe. De hecho, pasaban cosas muy chistosas. Mi hermano se llama Luis Francisco. Y cuando va a hacer algún trámite o va al banco o alguien le llama por teléfono o algo, le llaman señor Gil. Invariablemente, automáticamente le llaman señor Gil. Ahí me llaman señor Holguín. O sea, ya
o sea, Ricardo Cachúa y otros traductores que todavía están, son buenos, o sea, creo que nada más Ricardo está de los que estábamos entonces. Y él es bueno, no lo niego. Pero si tú le dices a alguien del pueblo, Ricardo Cachúa, y lo ubicas y todo eso, te van a decir, ah. En cambio, si tú dices, oye, y el Holguín y todo eso, tal vez al principio no reaccionen, pero si empiezas a profundizar un poco, ah, sí es cierto. Y eso es lo que el pueblo hay. El pueblo, o sea, el pueblo lo tiene que sentir suyo. El pueblo tiene que sentir a la gente que publica, que se da a conocer, tiene que sentirla como algo suyo. Y desgraciadamente Panini no tiene el empuje ni tiene el arraigo que tuvo Vid. Vid era, gracias a que Vid y Novedades también eran parte de la cultura de México, como no lo es Panini, desgraciadamente, y nunca lo va a ser, porque los cómics ya no están, o sea, los cómics como se hacen actualmente no están para eso. Si en el futuro se hacen mejores cómics, posiblemente pueda volver a pasar, sí, pero en los próximos años no creo que pase. Al contrario, van para atrás. Parece que están en contra de la sociedad los cómics actualmente y no a favor de la evolución de la sociedad como siempre lo fueron antes de esta etapa, ¿no? Pero bueno, eso no importa ahora. No creo que mientras haya gente como yo y estemos luchando por hacer cosas, no creo que los cómics se acaben ni se conserven tan malos como están ahora. Confiemos que va a ser nada más una etapa. Pero pues esta etapa le tocó a Televisa cuando empezaban en el 2011, creo que empezaban con el Nuevo 52, ¿no? Pues ya los cómics se vendían muy poco, ya no era lo que nosotros hacíamos. O sea, para cuando salió la muerte de Superman, por mucho que digan, yo vi al libro Vaquero, que vendía 1 millón de ejemplares, sí lo vi, pero para cuando salió la muerte de Superman creo que ya andaba un poco más bajo del millón, 800,000, 900,000 ejemplares. Entonces, ya Calimán y Lágrimas y Risas ya no, pero ni por mucho, ¿no? Todavía había, pero ni por mucho. Entonces, resultó que yo he sido, o posiblemente el último, o uno de los últimos creativos mexicanos del cómic que han vendido 1 millón de copias. Y eso fue de la muerte de Superman. Sí, ahorita estaba checando algunos cómics viejitos y aquí está precisamente el anuncio de Punisher. Ajá, ándale, mira. Zona de guerra, pero la frase aquí abajo, la violencia con violencia se paga, imagínate. Frases matonas. Ajá. Y venía aquí en uno de Robocop. En el Robocop, mira qué buena onda. Ándale. Oye, pero a riesgo de que se enojen las amitas que nos están viendo, pero pues yo no estoy completamente en contra de la violencia. O sea, a mí me ha beneficiado productos sumamente violentos como Punisher, que en parte por eso también fue la leyenda para mayores de 18 años. Pero pues también la violencia que hemos visto en Batman, sobre todo en Batman, pues no era muy light, llega a ser bastante gráfica. Entonces, pues sí, la violencia, mientras la paz no se logre en libertad, la violencia siempre va a ser una opción para cambiar las cosas. Y la violencia, la última vez que se usó la violencia, y una violencia muy severa para cambiar el mundo para bien, el mundo cambió, se conservó en un estado maravilloso de progreso por más de, vamos a ver, fue de 1945 al 2020. Ahí se pararon en seco las cosas y aparentemente ya van para atrás. Es nada más lo mismo que había en el 19. Entonces, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 5, 15, 75 años. Fueron 75 años de progreso increíble y en un mundo donde sí había guerras, pero había más paz en más lugares del mundo que guerra. Entonces, la violencia siempre va a ser una solución.
mientras no exista una paz en libertad, como no la hay ahora, la violencia siempre va a ser una opción. Y si se llega al extremo de llegar a un grado tal de violencia que nos pueda permitir no solamente 75, sino cientos de años de progreso y ahora sí paz en libertad, pues adelante, ¿no? Yo no me opongo. Pues va a haber muchas personas que van a pegar el grito si oyen esto, pero pues es la realidad. O sea, como están las cosas ahora, no puede haber paz ante tantas imposiciones. O sea, yo realmente no creo que la letra E logre hacer a una palabra neutra si el masculino es neutro en español. O sea, no hay esa carencia, no la hay y no hay por qué implantarla. Y entonces, sí, pero bueno, esperemos que solamente sea una fase, que los cómics regresen y que sean parte de los cambios para bien que le esperan a la humanidad después de esperemos que esto nada más sea un bache, nada más sea una zanja. Y ahorita que comentó y tocó el tema de que ha sido uno de los editores que ha logrado posicionar un título con miles de ventas, sí, usted, y está muy claro que los tiempos ahorita, el cómic, pues no son como en los 90s. En los 90s vivimos un boom realmente excepcional aquí en nuestro país. Pues ahora sí que fue gracias a la muerte de Superman que tuvimos una época de cómics, de títulos, de historias que ya no se ha vuelto a repetir. Incluso nosotros pues ahora sí como que pensábamos que el regreso de DC a nuestro país, ya con Televisa, significaría un nuevo boom, pero fue también muy leve, muy progresivo, o más bien muy lento, ¿no? No fue como en los 90s, que realmente, pues ahora sí que yo esperaba con muchas ganas llegar al puesto de revistas y ver qué título nuevo había llegado. Y ya cuando veía, ya estaban ahí, que lo demás de la muerte de Superman, el mundo sin Superman, el reino, no hombre, pero lo que a mí me impactó más que la muerte de Superman fue precisamente la caída del murciélago. Yo recuerdo un programa de Nino Canón en el que estuvo usted ahí presente, y ahí fue donde creo que había dado esa premisa, así de que, no, y espérense porque viene la caída del murciélago, y todo el mundo fue así de, no, hombre, pues ya lo queremos leer. Todo México Sí, estaba exactamente. pendiente. Por Así eso es. tuvo tanto éxito. A ver, Exacto. siempre tengo curiosidad de esto. ¿Quién más se acuerdan que estaba en ese programa de Nino Canón? En ese panel, yo sí me acuerdo. Estaba usted, obviamente, estaba Oscar González Loyo, estaba este señor Luis Gantús, estaba, ¿quién más estaba ahí? Ya no te acuerdas, si no seguirías así. Aguanta. Había un coleccionista, pero ahorita no recuerdo el nombre porque pues nada más llegó ahí al panel y ya se fue. Estaba Martín Arceo también. Sí, así es. Y pues son los que, obviamente también el papá de Oscar González Loyo, creo también son los que recuerdo que estaban en el panel. Excelente. Qué bueno que tienes buena memoria. Sí, porque todos se acuerdan de mí. Realmente yo fui de los que más participó. De hecho, la mayoría de las preguntas que se dijeron al aire que hizo Nino Canún estaban dirigidas a mí y eran sobre Superman. Y ahora que dices, tienes razón, por eso fue el boom tan importante de la caída del murciélago, porque todo el país se enteró en ese programa y ya lo estaban esperando. Y toda la prensa habló de la muerte de Superman, o sea, no había ningún mexicano que no lo supiera, por eso vendimos 1 millón de copias. Oye, Jesús, ¿nos podrías comentar en tu experiencia personal, sobre todo con Batman, cuáles son tus historias favoritas que tú tradujiste y tus historias favoritas de Batman que a lo mejor ya no te tocaron traducir o no fueron publicadas en lo que tú estabas activo? A ver, mis historias favoritas de Batman.
Fue la adaptación de La Máscara del Fantasma, me encantó. La adaptación de La Máscara del Fantasma me encantó. ¿Qué otra? Me encantaba Detective Comics. Bueno, fue un tiempo Batman y un tiempo Detective Comics, que era Alan Grant y Norm Greenford. Eso me gustaba mucho. Era un placer traducir eso. Era un placer traducir eso porque la historia se daba sola. La historia se daba sola y era hermoso. Me gustó lo poco que hice de Brave and the Bold, que nada más fue en Novaro, también me gustó mucho. Hice como 3 o 4 números. Los Outsiders, en retrospectiva, entonces los disfruté mucho, pero viéndolo bien, no era tan cool como de Brave and the Bold. Por eso Brave and Bold siempre va a estar vigente, caricaturas o cómics. Y Outsiders, pues nunca se ha hallado, y pues lástima porque es un buen cómic también, pero ver a Batman acompañado de un personaje distinto de DC, cada número también era muy emocionante. En esos números que no me tocaron, que me hubiera gustado, era como se juntaba con los villanos, con sus propios villanos. Era Brave and Bold, que hacía alianzas con sus villanos, o sea, obviamente Joker, Ra's al Ghul, las que me acuerdo, el Pingüino y el Acertijo, de las que me acuerdo. Pero también llegó a ver Gatúbela, pero Gatúbela siempre ha estado en la cuerda floja, entre un lado u otro. Pero sí, eso me gustó mucho, que no haya hecho. Me hubiera encantado echar mano a las adaptaciones de las demás películas también. La última que hice fue la de Batman and Robin. Y eso, las demás películas también hubiera sido bueno. También Man of Steel, obviamente. Batman vs. Superman. Y Wonder Woman me hubiera encantado, obviamente. Pero bueno, pues no fue culpa de Televisa. Yo más bien le echo la culpa al New 52, que, bueno, en primer lugar, cuando nosotros sacamos Batman en Beat, sí, era un mundo muy distinto en el ámbito de los cómics, pero pues yo no quería que fuera una continuación obvia, pero sí dejar picado al lector. Entonces, la gente oía Batman y pensaba en la serie de televisión. En 1987, la gente oía la palabra Batman y pensaba en la serie de televisión, invariablemente. Aunque a los fans les sirviera el hígado, esa era una realidad innegable y había que ajustarse a ella. Entonces, bueno, pues queremos que Batman tenga éxito. Ya había salido Year One, pero en primer lugar, el número 1 de Year One nunca sale vestido de Batman. Y luego la continuación es obvia. Entonces dije, no, o sea, sí, vamos a sacarlo, pero más adelante. Pero ahora necesitamos algo que les llame la atención y que la gente lo quiera ver. Y además sirvió para ayudar a difundir el nombre de Wayne. Porque, bueno, aquí hay una historia de Detective Comics en la que la primera parte no es una historia de continuación, pero está enlazada, están enlazados los dos números. En la primera parte sale el sombrerero, que era un villano de la televisión. Entonces, pues la gente lo va a reconocer. Entonces, salían los sombreros de Batman. Bruce Wayne se postuló para concejal y estaban los sombreros ahí volando en la portada, que decía Wayne para concejal. Entonces, en la portada del primer número establecimos que ya era Wayne, no era Díaz. Y era un villano de la televisión. Era una historia autocontenida que te quedaba picado porque Robin quedó herido. Era Jason Todd. Y a propósito, yo siempre he dicho, si en aquella época se les hubiera ocurrido que en lugar de matar a los Robin, hubieran hecho varios Robin, o sea, que varios muchachos fueran Robin, o sea, que fuera Dick Grayson, a veces Nightwing y a veces Robin, que fuera Jason Todd, que fuera Tim Drake y más adelante que fuera
Damian Wayne. O sea, eso, la época actual le ganó a esa época, porque si los hubieran implantado entonces hubiera sido genial, y no habría necesidad de matar a nadie, no habría habido necesidad de matar a nadie, hubiera sido genial. O sea, ese concepto de varios Robin me parece muy bien. Yo espero que nunca se desaparezca y que incluso Dick Grayson de vez en cuando se ponga el traje de Robin. O sea, sin dejar Sería de ser bueno verlo. Sí, sería muy bueno. Y cuatro muchachos que son Robin, independientemente de lo que hagan actualmente y qué orientación sexual tengan, eso no importa. Lo que importa es la historia, lo que importa es la continuidad y lo que importa es lo que le guste a la gente. Pero en aquel entonces hubiera sido wow, wow. Bueno, el caso es que Jason Todd, en esos números de Detective, Jason Todd quedó herido al final del número del sombrerero, y el siguiente número pues lo llevó con Leslie, ¿no? A que lo curara. Y esa fue la historia del origen de Batman, el origen de Robin. Entonces aquí tenemos un número 1 que sale un villano que salió, efectivamente. Un villano que salió en la tele. Así es. Ese fue. Y en el número 2 tenemos los orígenes, contados los orígenes. Que en Superman, pues sí, lo primero que fue Man of Steel, pero John Byrne tiene un toque popular nato, que no tiene Frank Miller. O sea, Denny O'Neil, que fue el editor, y Klaus Johnson, que fue el tintador de Frank Miller en Daredevil, con Luis Marvel, seguramente influyeron mucho en él para que se concentrara, que hiciera números cerrados, una historia por número. Con continuidad, sí, pero sí. Actualmente hubiera sido impensable. ¿Cómo se les ocurre sacar esto en lugar de año 1? Pues lo siento. Y no, la continuidad iba a estar desfasada y sí, actualmente hubiera habido muchísimas quejas. Así es. Actualmente hubo muchas quejas y eso les iba a platicar, que no solamente fue Punisher, porque yo hice una columna en Punisher, una era Marvel en Punisher, para decir, es que ya no va a ser, aquí no va a ser Hombre Araña, va a ser Spider-Man, y no va a ser Glotón, va a ser Wolverine y así, ¿no? Y no va a ser el Rey, va a ser Kingpin. Y eso fue otro imposible, y como llovieron cartas reclamando, ¿cómo crees? Es el Hombre Araña, siempre va a ser el Hombre Araña. Y actualmente ves a un bebé que empieza a hablar y aparece una imagen de Spider-Man, y ¿qué dice el bebé? Spider-Man. O sea, ¿quiénes ganaron al final? Los nombres originales. Exacto. Sí. Así es. Pero sí, eso fue. Eso es básicamente. O sea, no te puedo decir Batman blanco y negro porque hice Batman blanco y negro. Lo de Frank Miller me emocionaba hacer Daredevil, pero no me emocionaba hacer Dark Knight, por ejemplo, lo de Frank Miller. Y por fortuna sí hice algunos números de Daredevil. Así, cosas que me hubiera gustado hacer y que no hice, pues eso fue lo poco. Me hubiera gustado hacer más Brave and Bold, eso sí, y en el pasado, no nada más los últimos números, fueron como 3 o 4 números los que hice, y salieron un par de ellos. Pero sí, no, de Batman quedé bastante satisfecho. Celebrar el número 100 de Beat con el número 1 de Legends of the Dark Knight, o sea, eso estuvo muy bueno. Eso fue muy bueno. Fue Shaman. Hace poco platicábamos de eso. El número 1 de Legends of the Dark Knight presenta esta historia de Shaman, ¿no? De las máscaras. No, y fue un rollo, porque las portadas eran muy similares unas de otras. Entonces, a partir del segundo, el número 100 fue 100% Batman. Pues a partir del siguiente número empezamos a sacar una serie de la Liga de la Justicia como complemento. Ya ven que era una historia completa de Batman y media historia de Flash o la Liga de la Justicia. Entonces empezamos a sacar el siguiente número, empezamos a sacar la Liga de la Justicia. Entonces decíamos, Paco y yo dijimos, pero estas portadas están igualitas todas. Si nos saltamos una, publicamos una, la primera, nos saltamos la segunda, luego la tercera, que ya se ve un poquito más de diferencia entre una y otra, la primera y la tercera. Entonces lo que hicimos fue sacar portadas de la Liga de la Justicia,
para que la gente me dijera, es que ya lo tengo. Y eso me pasó mucho en Archie. Veían portadas, Beat no sacó ni una sola historia de Archie realizada en el siglo XXI. Y yo sacaba historias viejas de complemento, por lo principal de Archie, todo por la portada interior estaba hecho en el siglo XXI. Yo no saqué una sola portada de Archie hecha en el siglo XX. Pero me decía la gente, es que ese yo lo vi en Beat. Pero ¿cómo es posible si Beat no sacó nada del siglo XXI? Esta portada fue hecha en el siglo XXI. Aquí está el año en que hizo el dibujante la portada, míralo. Dice de 05. Ni modo que haya sido 1905. No había Archie. Se confundía. Entonces, la gente. Sí. Y eso también no hay tanto que anuncian que el pueblo, nuevamente el pueblo no se da cuenta de estas cosas. Pero en las comunidades tanto ruido que hacen de historias hechas en México y escritores mexicanos y bla, bla, bla. A ver, si a ti te dice DC que tu historia de Batman, hecha en México, personajes mexicanos y todo, vendió 10,000 ejemplares, te vas a parar de cabeza. ¿Tú creerías que yo hice un personaje mexicano para Archie? Lo creé yo. Y salió publicado en Archie. ¿Creerías que yo vendí 150,000 ejemplares en Estados Unidos en inglés? Y tú te pondrías feliz de cabeza, de felicidad, si vendía 10,000 ejemplares en todo el mundo. Vamos a hacer una pequeña trivia aquí, a ver si Dark Claw se lo sabe. ¿Tú sabes cómo se llama el personaje mexicano que creó nuestro querido Jesús Pilo Holguín? Mexicano en Archie, híjole. No, ahí sí te fallo, porque también estaba la cuestión de que muchos nombres en Archie estaban pues con pues eran nombres pues como de personas comunes en México, ¿no? También tenían otros nombres, por eso no sabría ahorita reconocer cuál era el personaje mexicano. Yo no seguí eso, yo le puse los nombres en inglés, nada le dejé Torombolo y Gorilón, pero todo lo demás en lugar de Archie Gómez, no me gusta cómo se oye, lo dije en voz alta. No, Archie Gómez. Era Archie Andrews. Archie Andrews. De hecho, la serie de radio era The Adventures of Archie Andrews. Y yo le dejé Archie Andrews. Betty Cooper, Veronica Lodge, Reggie Mantle. Entonces sí, eran los nombres americanos también en Archie. Mi personaje se llamó Toño. En Estados Unidos se llamó Toño. Ahí está. Y me lo aceptaron, ese sí me lo aceptaron luego, porque cuando le dije a Michael Silverclide, el que era el editor general en Archie, y el dueño de Archie también, dije, Toño, porque es Tony en español, pero además tiene la ñ. Y lo de la ñ le encantó. Y dijo, ya no se discute más. Queda. Sí. Y a ver, Jesús, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba el papá de Toño? El papá de Toño, yo recuerdo que no tenía nombres. No tenían. Yo ahí tengo la historia. Y yo sí me acuerdo, el papá de Toño se llamaba Adrián. Claro. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes? Ahora que me lo recuerdas. Cuéntanos tú. Por Adrián Gamundi, por ti, por todo lo que hicimos allá en Costa Rica. Y en aquel entonces íbamos mucho a Costa Rica y todavía íbamos a las convenciones. Yo creo que por eso te acuerdas. Más por eso me acuerdo, porque se llamaba igual que yo. Sí, y yo estoy seguro que una agradable coincidencia, pero... Yo estoy seguro que se los dije. Ajá. Sí. Nos lo comentaste. Sí. Entonces, aquí está el dato de trivia. En verdad, como siempre, es muy llenador escuchar estas experiencias tuyas. Son datos que yo creo que nuestra audiencia va a valorar. Realmente pidieron mucho que se hiciera esta entrevista. Más adelante yo creo que te vamos a compartir más detalles al respecto, pero fue de las cosas que más se solicitaron. Yo creo que entre muchas cosas, por lo que tú dices, tuviste ese acercamiento con el público. Yo te conocí a través de documentos clasificados, como ya lo mencionaste, y yo creo que muchas personas lo leían
y a lo mejor no te conocíamos físicamente, pero había ese acercamiento. Posteriormente, Claro. como tú dices, el identificar el traductor o ver a alguien que estaba trabajando en pro de que pues se reconociera la labor tanto de las adaptaciones como se dejó de manejar el término de traducción a adaptaciones, y como tú Ujú. lo has dicho, porque yo lo he escuchado que sale de ti, pues realmente el resolver en un nuevo argumento en una versión en español, ¿no es Claro, así? así es, la idea es intocable, pero la forma de expresarlo, ¿no? Y eso es lección de Novaro. Novaro tal vez por otras razones, porque tenían que ajustarse al tamaño del globo, pero tenían que adaptar mucho. No podían usar las mismas palabras. Entonces, actualmente, si ves una traducción que usa las mismas palabras, pues como que no. Y además, yo he estado leyendo algunas tiras cómicas y, por ejemplo, en una de esas empezaron a poner en español. Entonces, yo le estoy mandando a mi sobrino algunas cosas. Entonces, en una tira de Ripley, decía que en un mall, creo que de Minnesota, se escondió una serpiente. Entonces, aparentemente yo creo que estas traducciones en español las hacen en Estados Unidos. Por alguna razón, los hispanos en Estados Unidos no reconocen la palabra azotea. Es más, no sé por qué no se me ocurrió en Estados Unidos para decirle a alguien, mira, haciendo arreglos en la azotea o algo así, mira, este no es techo, esta es azotea, vamos adentro, mira allá arriba, aquí, ahí arriba estábamos nosotros, aquí es techo, cuando estábamos allá arriba es azotea, ¿va? ¿Entendiste? ¿Quedó claro? Claro, la Real Academia acepta que se le llame techo a la azotea, es correcto, pero si hay otra forma de llamarla también correcto, hasta creo que le dije, me hubiera gustado decirle, y si tiene tejas, tampoco es azotea, es tejado. El tejado. Entonces, eh, entonces, en ese de Ripley, decía que la serpiente, ya ven que en las oficinas y en los malls y en muchas cosas, para poner los cables ocultos y para ponerle los ductos de aire acondicionado y calefacción y muchas cosas, y que no se vean, hay un espacio entre la azotea, bueno, entre piso y piso. Y en el último piso es un espacio entre la azotea y el techo del último piso. Entonces, no los pudieron resolver. Dijeron que la serpiente estaba en un centro comercial de Minnesota, se escapó de una tienda, una boa, no era una anaconda, y se escondió en un espacio debajo del techo, o algo así pusieron. ¿Qué? Lo que yo quería mandar a mi sobrino era, en un mall de Minnesota se escapó una anaconda y se escondió en el espacio, en un espacio que hay entre el techo y la azotea. Ah, entendí. Igual, Se también perdió en creo la que se le conoce, traducción, se perdió bueno, en yo la lo traducción conozco al español. como techo falso. Sí, Sí. es el techo falso, sí, en Exacto. muchas oficinas lo hay, en la Ciudad de México Ajá. pues, hay un montón de lugares. Eh, Luego en esa misma, una muchacha rompió un récord, se comió como 50 chili dogs en 15 minutos, algo así, ¿no? Entonces, en la versión de que trabajaba en Estados Unidos, yo no entiendo por qué no usan palabras en inglés, no entiendo. Y además, el original es hot dog, no hot doggy. Entonces le pusieron, se comió 50 perritos calientes que tenían chili encima. Y además dan explicaciones. ¿Y sabes cómo le mandé yo a mi sobrino? Se comió 50 chili dogs. ¿Quién El no lo chili entiende dog. en México? Cómo es esto tan curioso de pues las adaptaciones y encontrarle también, como ya dijo, ¿no? Que la idea se mantiene, pero en la adaptación es cuando hay que buscarle para Así que, de es. acuerdo al contexto, ¿no? Al contexto y al lugar, pues Uh -huh. quede bien traducido. Uh -huh. Así es.
Así es, eso es de lo reciente. Y pues muchas cosas. Yo siempre traduje ideas. Y yo creo que eso lo apreciaba mucho la gente. Y eso, si hay unas pocas cosas que se le puede echar la culpa a Televisa y no a DC, es precisamente eso, que traducen por palabras, o lo quieren hacer muy, muy literal, o quieren evitar mexicanismos para que se venda bien en el resto del mundo. Novaro, hubo si lo hacías, si ponías mexicanismos y no faltabas a las reglas y se entendía bien, te lo dejaban. Pero, y también el doblaje, o sea, ve el libro de la selva, Tintán hace lo que le da la gana, y es una adaptación muy mexicana, es muy mexicana y una película que en todos lados donde se ve tiene éxito. Entonces, yo siempre he dicho, aunque se note que es mexicano, aunque se note que es mexicano, hay que hacerlo, hay que regionalizarlo, que se entienda en todos lados, sí, pero hay que regionalizarlo para que se sienta auténtico, porque así como están el doblaje y los cómics de Televisa y los de Camita y todos esos que quieren, o sea, creen que porque lo hacen neutro, va a tener más éxito en todos lados. Al contrario, no tiene éxito. O sea, en Centroamérica lo van a comprar si se ve mexicano. Yo recibí muchas cartas de Centroamérica, o sea, en Archie recibí muchas cartas de Guatemala, de El Salvador, de Panamá, de Costa Rica. De hecho, a lo largo de mi carrera nada más no he recibido cartas de 2 países, de Cuba y de Nicaragua. De todos los demás países de Latinoamérica he recibido cartas y básicamente son positivas y yo lo mexicanizo, yo lo trato de mexicanizar todo. Ayer estaba viendo el número de que llega Silver, estaba leyendo el número en que llega Silver Surfer, Fantastic Four 48, y estaba, o sea, cada vez que habla de la mole te sale, ¿no? Entonces yo pensé, si yo hago alguna vez esta traducción, en le voy a poner que el que estaba un bravucón, peleándose con la mole, aquí le voy a poner que la mole le dice al bravucón, ya deje de salpicarme saliva en mis luceros azules. Los luceros azules. Eso no lo harían en Televisa. Lo pondrían como estaba, como lo puso, o sea, es la idea de Stan Lee, pero Stan Lee lo puso chistoso en inglés, pero si lo retraduces literal no queda chistoso. Entonces si le pones que deje de salpicarme saliva en mis luceros azules, pues sí que se oye chistoso. Pues, sí. Muy bien. Y así lo diría la mole, realmente. Darklo. Pues yo creo que nos haría nada más falta conocer de viva voz del buen Holguín, del buen señor Holguín, cuál es o cuál ha sido la mejor satisfacción que has tenido al haber tenido este trabajo de traducción principalmente con Batman. ¿Qué te dejó? Batman me dejó mucho, o sea, al ver la reacción de la gente cuando yo hice The Killing Joke, al ver la reacción de la gente, de hecho, yo pensaba hacer más cositas, pero a la mera hora no se pudo. Pero al ver la reacción de la gente, cómo reaccionó ante mi traducción, que no era completamente literal, eso se nota. Y ver cómo le primero la canción del Joker. Yo tenía, cuando vi la película, yo tenía lo que yo había hecho de Clean Joke para mí, lo tenía en la mano. Entonces cuando se pone a cantar el Joker, dije, ay, con razón la gente se entusiasmó con lo que yo hice. Y luego salió lo de Televisa, que lo ha sacado varias veces, que seguramente ellos también, o sea, si yo me entero, ellos también. Y que pues ha sido de las historias que desafortunadamente Televisa lo ha visto como algo adverso, su versión es realmente adversa. La reacción de la gente seguramente también les han dicho que por qué no lo hicieron como yo.
Y eso de The Killing Joke me llenó mucho de satisfacción. Entonces, porque sí, la gente le encantó y me lo hizo saber. Y ahora porque me lo siguen haciendo saber y comparado con otras versiones. Y pues sí. De hecho, me llegaron a decir que en México ellos creían que nadie en México entendía al Joker como yo. Lo cual no sabía si era un elogio que me estaban diciendo que necesitaba irme al manicomio o algo así, ¿no? Pero bueno. Yo creo que fue como elogio, mi estimado Jesús. En verdad, es un agasajo escuchar tus anécdotas. Me gustaría cerrar agradeciendo tu hermosa disponibilidad, todo tu tiempo. Siempre me llena mucho platicar contigo, aunque no lo hemos hecho tan seguido. Me estaba yo preguntando si vivía yo, porque ahorita ya no estoy en Ciudad de México, estoy otra vez en Poza Rica desde el 2020. Ajá. Dije yo, ¿por qué, si yo vivo en Ciudad de México, por qué no vi a mi querido amigo Jesús Gil Holguín? Y fue por el terremoto, o sea, me puse a hacer cuentas, yo llegué una semana antes y para mí fue un año bien complicado, Jesús, haciendo memoria, digo, ya no te digo 2018, 2019, pero yo siento que sí nos pegó mucho en Ciudad de México y hasta hoy me estoy preguntando, bueno, ¿por qué jamás agarré, por qué no agarré el teléfono? ¿Por qué? Para mí fue bien complicado y creo que me refugié en el trabajo mucho. Dejé de hacer muchas cosas por un año y posteriormente fue como que adaptarme a esta nueva vida después de un año de terremoto y luego pues vino la pandemia. Digo, cuando uno quiere hacer las cosas, encuentra la forma, ¿no? Pero hoy sí me puse a preguntarme, ¿por qué no lo hice? Puse un post hace un par de días para cuando veamos esto y dije, claro, yo llegué casi en el terremoto y la pasé muy complicado, como yo creo que muchas personas hace ya pues 4 años, ¿no? Después vinieron muchos proyectos, afortunadamente, que me mantuvieron muy ocupado. Yo ya no hallaba dónde meterme, pero qué bueno que se da la oportunidad ahora que fue Batman Day 2021, que para nosotros, y espero que para ti haya sido pues una celebración a la altura, mi estimado Jesús. Claro que sí. Muchas gracias por todo. Vamos. Pues a ver si un día seguimos hablando de otras cosas. Te invitamos a seguir posteriormente. Espero que podamos tenerte, ¿no? Claro que sí. Hoy no hablamos nada más de Batman, hablamos de todo. Y pues así posiblemente sea también después hablar de todo, un poco de todo. Ya vamos a poder tener la escaleta un poquito más abierta. No me quiero ir. Yo ya les dije cómo conocí a Jesús Gil Holguín o J.G. Holguín, aunque no físicamente, fue a través de documentos clasificados. Yo les quiero preguntar, es una pregunta retórica. No sé si ustedes se acuerdan en dónde estaban el 19 de julio de 1995. A lo mejor ustedes fue algo que no lo tienen tan en cuenta, pero yo sí me acuerdo porque ese fue el día en el que por primera vez asistí a un evento masivo a Ciudad de México, en el cual iba a estar presente el señor J.G. Holguín, y yo tenía que conocerlo, y lo pude lograr, y como muestra, a ver, su rúbrica, y por eso me acuerdo, y ahí fue... 19 de julio del 95. Ahí fue cuando lo conocí. Lo conocí físicamente, yo ya conocía su trabajo y posteriormente puedo ahora sí que llenarme la boca de decir que lo pude conocer más y más con el paso de los años, porque él es un gran amigo, un profesional que además ha estado aquí en Poza Rica, Veracruz, ahora conocida como Villa Medina. Con esto me gustaría cerrar y pues también, no sé, le paso el micrófono a mi querido Dark Claw. Pues muchísimas gracias, señor Holguín. La verdad es muy interesante siempre conocer la historia de viva voz de todos los que, pues los actores reales, los involucrados en todo esto de los cómics en México, conocer los inicios,
conocer todas esas aventuras que pues muy pocas personas obviamente no conoceríamos, ¿no? Y no tendríamos oportunidad de tener estas charlas. Ahorita la tecnología lo hace pues posible y sí, ya como lo dijo el buen Adrián, esperamos tenerlo nuevamente en otra emisión. Podemos hablar y hablar de cualquier otro tema y pues conocer más acerca de usted, de su labor como traductor, editor y bueno, pues las puertas están abiertas para cuando también usted guste contarnos algo, igual nos podemos volver a reunir y aquí está todo listo para poderlo lograr, ¿no? Hacer otra reunión como esta. Claro, claro. Sí, me va a dar mucho gusto y muchas gracias y pues a echarle ganas, esperemos que salga pronto mejor pronto la situación de los cómics. Yo pues voy a seguir, ¿no? O sea, para mí actualmente los únicos cómics que existen son las tiras cómicas, porque esos, sí es cierto, hay un mar de tiras cómicas que son pura basura y muy políticos y todo eso, pero hay muchos que se conservan como siempre, ¿no? Lorenzo y Pepita, Spider-Man, Dick Tracy, Beto el Recluta, Lalo y Lola, y algunos nuevos que también sirven, por ejemplo, Seeds, de este estilo, ¿no? ¿Cuál otro? Bueno, varios. Está F-, está Bizarro. Cosas buenas, hay cosas buenas en las tiras cómicas que vale la pena leer. Y pues yo no voy a perder mi tiempo en ver cómo destrozan los mutantes en Marvel, ¿verdad? O cosas así, ¿no? Gracias, Jesús, un abrazo. Igualmente, y esperemos que pronto volvamos a tener comic books y que hagamos cosas buenas. Lo que sí les digo es que si alguna vez tengo que soy el editor de gente que va a traducir cómics, los voy a poner a medir los globitos, porque sí necesitamos que sus mentes se adapten a la adaptación, no a la traducción literal. Y muchas veces en la adaptación tienes que reflejar de dónde estás. Y va a ser buena. Que así sea. Excelente. Sí, claro que sí. Pues bueno, amigos, esto fue la charla que tuvimos con Jesús Gil Holguín. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros conocer todo esto. Y bueno, pues nos despedimos. Cuídense mucho. Nos vemos en otro videito. Cuídense. Bye. Bye. Muchas gracias.